Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? Es un gusto poder estar otra vez aquí con ustedes en una nueva clase de química. Recuerda, querer es poder. Entonces, vamos a nuestra clase del día de hoy. Hola, bienvenidos. El día de hoy nos toca hablar acerca de la materia. Y para esto te traigo un mapa conceptual. Cabe destacar que la materia se puede observar de diferentes maneras, pero el día de hoy nos vamos a ubicar en algo específico. Entonces vamos con nuestra clase. La materia. La materia se puede estudiar de dos maneras: en sustancias puras y mezclas. Dentro de las sustancias puras, nosotros vamos a tener a las sustancias compuestas o en su defecto a los compuestos químicos. 2. Sustancias simples o elementos. Y las mezclas tenemos las que comúnmente conocemos, las mezclas homogéneas y la mezcla heterogénea. Bien, entonces vamos a continuar y vamos a desglosar cada uno de estos que en este momento yo he mencionado. Muchas veces nos equivocamos al momento de contestar que es una sustancia pura, y es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son los conceptos fundamentales. Bien, ¿qué es una sustancia pura? Una sustancia pura es aquella compuesta por un solo tipo de materia. Quiere decir que no integra muchos compuestos a la vez, solo está el compuesto en sí o el elemento. Entonces tenemos que la sustancia pura puede ser o un elemento químico o un compuesto. Tenemos aquí los elementos químicos por separados: litio, estroncio, sodio, cobre y en este caso potasio. Y de compuestos tenemos ahí la unión del fluoruro de sodio. Bien, son sustancias, vuelvo a repetir, pura porque se encuentran como estado de elemento o de compuesto sin adicionarse a una otra cosa. ¿Qué no sería una sustancia pura? Una sustancia pura no sería, por ejemplo, una mezcla, ya que la mezcla es la composición de varios compuestos o elementos. Bien, continuamos. ¿Qué entendemos por elemento químico? Es una sustancia pura que no puede descomponerse en otra más sencilla. Quiere decir que si hay un elemento cloro, no se puede descomponer en algo un poco más pequeño. O si se puede hacer, se necesita una energía sumamente importante para poder descomponerlo en partículas. Tenemos ejemplos como la plata, el cloro y el yodo. Los compuestos químicos. Es una sustancia pura formado por la combinación química de dos o más elementos. Se puede dividir la sustancia de los compuestos químicos en orgánicos e inorgánicos. Bromuro de plata y cloruro de sodio. Continuamos. Ahora vamos al turno de las mezclas. Son uniones físicas de sustancias en la que la estructura de cada sustancia no cambia, por lo cual sus propiedades químicas permanecen constantes y las proporciones pueden variar. Tenemos a nuestras mezclas homogéneas y a nuestras mezclas heterogéneas. ¿Qué son las mezclas homogéneas? Son aquellas que poseen la máxima fuerza de cohesión entre las sustancias combinadas. Se encuentran distribuidas uniformemente, sus componentes no son identificables. Mezcla heterogénea. Son aquellas en las que la fuerza de cohesión entre las sustancias es menor o casi nula. No se encuentra distribuida uniformemente. Bien, para que esto te quede mejor
Claro, o mejor con mayor amplitud de los conocimientos, te lo voy a explicar en forma de ejemplos, ya que los ejemplos nos ayudarán a entender cómo nos haríamos referencia a estas mezclas homogéneas y heterogéneas. Vamos a las mezclas homogéneas. Cuando son sólidas, tenemos el bronce, acero y el chocolate. Te preguntarás, bueno, ¿por qué es considerado una mezcla? Porque para que se constituya como tal el material debe estar formado por varios compuestos químicos o varios elementos químicos en uno solo. Y la diferencia esencial es que tú no lo puedes ver. Lo que tú puedes ver es el material en sí, en este caso el bronce. El bronce es una aleación de varios metales. El acero lo mismo y el chocolate también. Por ejemplo, tenemos las gaseosas. Tenemos el aire, que es una mezcla homogénea porque el aire lo integra muchos compuestos. El oxígeno, el dióxido de carbono, el oxígeno y en este caso el nitrógeno. Y líquidas, agua con alcohol, leche con chocolate y agua con azúcar. ¿Qué es lo que tú puedes observar aquí? Que hay una sola composición, no se pueden observar sus partes. Y mucho cuidado con interpretar lo que te mencionan, porque tú puedes decir, bueno, pero aquí en el agua con azúcar yo puedo ver que hay dos sustancias diferentes. Sí, pero mucho depende también del enunciado. Vamos a las mezclas heterogéneas. Tenemos las sólidas, las ensaladas, el azufre con limadoras de hierro, el chocolate con pasas, las gaseosas, aire con polvo, oxígeno con harina, aire con hollín. Y las líquidas, agua con aceite, agua con arena y agua con gasolina. En otras palabras, lo que tú puedes identificar y que no se forma una reacción viene a ser una mezcla. Y una mezcla heterogénea en la que tú puedes observar las partes. En la ensalada tú puedes apreciar el tomate, la zanahoria, la lechuga. En el agua con aceite puedes observar que eso de ahí en la parte de arriba es aceite y la parte de abajo es agua. Y lo anterior tú no podías observar cuáles son las propiedades. Tú te presentas, por ejemplo, una taza de café. Y en la taza de café tú tienes agua, tienes la cafeína, tienes azúcar y tú no puedes observar cuáles son las propiedades que tiene o las sustancias que la integran. Ahora, vamos a las propiedades de la materia, que es otra forma de estudiar a la materia. Y se divide en dos, en las propiedades específicas o intensivas y en las propiedades generales o extensivas. Dentro de las propiedades específicas tenemos el punto de ebullición, la densidad, el olor, el color, el índice de refracción, coeficiente de solubilidad y punto de fusión. En otras palabras, ¿por qué son propiedades específicas? Porque no depende de la cantidad de materia que se tenga. Por ejemplo, la densidad del agua siempre va a ser la misma. Bueno, a no ser que intervenga temperaturas y otras presiones, bueno, y otras cosas que nos salimos de tema. El olor, por ejemplo, si tenemos un olor característico de algo, de un perfume, no importa si tenemos una cantidad mayor o menor, siempre va a tener el mismo olor. En cambio, las propiedades generales o extensivas sí depende de la cantidad de materia que se encuentre o de cuál se esté hablando. Por ejemplo, la longitud, el peso, la elasticidad, el volumen y la masa. Bien, antes de concluir con el video y la explicación de lo que es la materia y cómo se podría estudiar, tengo este cuadro que te lo explica de una manera un poco más fácil. Y para esta ocasión yo voy a ir colocando con un cuadro las propiedades físicas y las propiedades químicas. Una propiedad física no se altera la identidad de la materia. Tú cuando evalúas un objeto, ¿ya? Una propiedad física sería, por ejemplo, la forma o el color, como lo está acá haciendo como ejemplo, el color, el estado físico, la masa, el peso, el volumen, el punto de ebullición. Son propiedades que tú puedes observar y que no intervienen molecularmente de ninguna manera. Química, capacidad de una sustancia para transformarse a otra. Combustión del carbón, reacción del hidrógeno y el oxígeno para producir agua. En otras palabras, es lo que el elemento o la sustancia o el material podría hacer a través de una reacción química. Y las intensivas.
no varían con la cantidad presente de la sustancia. Por ejemplo, el color, el punto de ebullición, el punto de fusión, la densidad. Las sustancias puras normalmente tienen estas características que son fijas y que no cambian porque tú tengas 1 kilogramo o 1 tonelada o 1 gramo o 1 miligramo. Siempre las propiedades se van a mantener. En cambio, las extensivas varían con la cantidad de sustancias. Por ejemplo, el peso que te he mencionado hace un momento, de 1 kilogramo, 2 kilogramos, sí está variando. El volumen es lo mismo, el largo, el ancho, la masa y la altura. Bien, estos chicos, lastimosamente se ha acabado la clase del día de hoy de química, pero no te preocupes, nos veremos en una próxima sesión. Así que nos vemos.